Saludos hermanos, soy el diácono Elisa aquí en Católico Hoy y hoy es lunes 21 de marzo y les tengo esta frase para hoy. El amor no lleva prejuicios, conlleva la verdad de los que se aman sin juicios. Hermanos, los prejuicios que nos creamos los seres humanos nos separan a unos de otros y peor aún, no nos dejan crecer en la fe y ver la obra de salvación que Dios muchas veces está llevando enfrente de nosotros. Hoy Jesús en el Evangelio habla precisamente de esto, cuando dice que nadie es profeta en su propia tierra. Pongámonos en la presencia del Señor para escuchar su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del Libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado, diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano?». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Salmo responsorial. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría.
y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Mis hermanos, en la primera lectura de hoy, Naamán, un comandante del ejército arameo, busca un profeta en Israel para curar su lepra. Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, espera que el profeta invoque el nombre de Dios y agite sus manos sobre él, sanándolo instantáneamente. En cambio, es recibido por un mensajero, quien le dice que vaya a lavarse al río Jordán. Naamán está furioso. ¿Por qué? ¿Por qué debería ir al río del Jordán cuando hay muchos ríos cerca de su casa donde podría lavarse? Pero sus sirvientes lo convencieron de seguir las instrucciones de Eliseo. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Naamán esperaba un hacedor de milagros y en su lugar se encontró con un profeta. Solo Dios puede sanar, pero Naamán tenía que cooperar. Su obediencia lo sana y lo lleva a la fe. Cuando Jesús en el Evangelio predica en Nazaret, dice que los profetas nunca son bienvenidos en su tierra natal. Tanto Elías como Eliseo fueron enviados para ayudar a la gente fuera de Israel. La gente de la sinagoga está tan enojada por esta declaración que tratan de matar a Jesús. ¿Por qué? Jesús se ha declarado a sí mismo el Mesías y ha dado a entender que ha venido a salvar no solo a su propio pueblo, sino también a los gentiles. No están molestos por ser excluidos del plan de Dios, sino enojados por quien está incluido en ese plan. Jesús no es el Mesías que esperaban, por eso lo rechazaban. En ambos casos, hermanos, podemos ver los juicios que nos creamos los seres humanos. Naamán quería un hacedor de milagros y se encontró con un profeta. Por eso al principio se enojó porque ya él tenía en su mente un juicio de quién lo debería sanar. Y los nazarenos, compueblanos de Jesús, querían la salvación para ellos solamente y veían a Jesús como un simple hijo de carpintero que no solo se creía el Mesías, peor aún, ofrecía la salvación para todos. Sus prejuicios los llevaron a no aceptar a su Salvador que estaba enfrente de ellos. La salvación está disponible para todos. Parece obvio que se trata de una buena noticia, pero hoy podemos ser como los nazarenos, que tratan la fe como un club exclusivo de los santos. O podemos ser como Naamán, que superó sus dudas y siguió las sencillas instrucciones de Dios. Los prejuicios, hermanos, que nos creamos a veces los seres humanos, nos separan y nos alejan de lo que verdaderamente es la fe. Yo creo que todos en un momento dado hemos vivido la experiencia de los prejuicios hacia nosotros como de nosotros hacia otros. En todos los países del mundo se vive el racismo, un prejuicio que destruye y separa al ser humano creado por Dios, ya sea por color, raza, sexo, clase social, creencia religiosa, etcétera, etcétera. Y lo más triste es que aún en la fe se da esto también. A veces Dios se vale de gente sencilla e ignorante para la sociedad para hacer sus milagros. Se puede valer de alguien que conoces, pero que para ti no es digno o no está preparado para evangelizarte, decirte la verdad
o darte un consejo. ¿Y qué pasa con esto? Podemos estar rechazando un milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En los Estados Unidos, un lugar hermoso donde vivo por muchos años, ¿cuántas veces no he sufrido yo prejuicios por mi acento al hablar el inglés o por ser hispano? Y tristemente yo he tenido mis prejuicios también con morenos o con americanos. Porque el prejuicio comienza cuando ya hacemos nuestro propio juicio del otro. Cuidado, hermanos, porque muchas veces nuestros prejuicios pueden ser el reflejo de nuestros propios complejos. El que ama no tiene prejuicios porque puede llegar a aceptar al otro sin necesidad de juzgarlo. Hoy puedo ver con quién puedo estar teniendo prejuicios por su forma de ser, por su raza, porque no es de mi misma religión o partido político, o simplemente porque no tiene mi misma opinión o porque esa persona no es de mi agrado. Recordemos siempre, hermanos, que la misericordia de Dios es para todos y Dios no tiene prejuicios con ninguno de nosotros, porque Él ama tanto al pobre como al rico, ama tanto al santo como al pecador. Nosotros estamos llamados hoy también a amar como Dios ama y evitar los prejuicios hacia los demás. Que nuestra fe aumente cada día, hermanos, al seguir la voluntad de Dios, aun cuando no sea lo que esperábamos. Hoy, mis hermanos, podríamos pensar en cómo estamos actuando hacia los demás y hacernos esta pregunta: ¿con quién o de qué manera puedo estar yo teniendo prejuicios? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día tan maravilloso que nos regalas, una nueva oportunidad de vivir. Señor, gracias por la vida, gracias por todo lo que nos das diariamente, Señor. Te pedimos en este día tu gracia, acudimos a ti, Señor Jesús, para poder amar como tú amas, para que tú nos ayudes, Señor, a evitar los prejuicios contra los demás, que vivamos una vida de aceptación hacia aquel que está a nuestro lado, aunque tenga un diferente pensamiento al mío, una raza diferente, una religión diferente, que podamos, Señor, aceptarnos como somos, que podamos vivir en paz, Señor, sin crearnos prejuicios de los demás. Ayúdanos, Jesús, porque somos débiles. Hoy en especial te pedimos por aquellos que crean división, por nosotros también, Señor, porque hay momentos que la creamos también. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes cada día a ser justos con los demás, a no juzgar ni crear prejuicios hacia los demás. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación en este lunes comienzo de semana. Bendecido día para ti, que la pases bien, que puedas trabajar en paz y tranquilo y que sobre todo tengas en tu mente no prejuzgar, no hacer prejuicios del otro que está a tu lado. Recuerda también que siempre estoy orando por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, el amor no lleva prejuicios, conlleva la verdad de los que se aman sin juicios.